Hola, soy el profesor José González. Gracias por acompañarnos. Quisiera comenzar aclarando que hay una gran diferencia entre la maternidad, que es un noble llamado, y el matriarcado, mi tema, que es un sistema de poder opresivo, el complemento perfecto del machismo. La maternidad bien llevada representa el más grande sacrificio que pueda hacer una mujer por otra persona, el de gestar, dar a luz y criar a un ser humano. A partir de los dolores de parto, los sacrificios del diario cuidado, sus desvelos y esfuerzos infatigables por la salud, la nutrición, la disciplina y la formación del carácter de sus hijos, las madres se ganan la gratitud eterna y bien merecida de toda la humanidad. Las madres latinoamericanas son dignas de especial honra, porque la mayoría de ellas ejercen su ministerio de maternidad bajo condiciones sumamente desfavorables. Casi la mitad de las madres en América Latina conciben hijos fuera del matrimonio o crían hijos sin padres que las acompañen. Son, por tanto, virtual o emocionalmente rechazadas o abandonadas, o sea, bíblicamente hablando, son viudas. En muchísimos casos, las madres casadas no cuentan con el apoyo completo e incondicional de sus maridos, ya que estos son mujeriegos y muchos hasta suelen tener hijos con otras. A esas condiciones tan desfavorables para la maternidad hay que sumar la pobreza y la ignorancia en que vive la mitad de nuestra población. Se le ha llamado embrismo a la actitud femenina correspondiente al machismo, su complemento, que consiste en una subordinación pasiva y servil de la mujer a un hombre déspota y abusivo. Es de señalar que aunque la mujer se deje dominar, lo hace por falta de sana enseñanza, de apoyo en su entorno o por necesidad, por faltarle opciones. Inevitablemente, esa sumisión indebida y malsana acarrea un costo emocional alto que va desde lo que los psicólogos caracterizan como resistencia pasiva hasta las neurosis. Sin sanas enseñanzas y experiencias, con su dignidad y su autoimagen dañadas por su crianza, su cultura y el maltrato conyugal, la mayoría de las mujeres no ven otra alternativa que aceptar las reglas del juego del machismo, víctimas de un sistema malsano en el que se ven atrapadas. O se adaptan y sufren con abnegación las indignidades de su condición, o se convierten en mujeres deshonestas y manipuladoras. En ese caso, pueden escoger entre ser una mujer dominante y dominadora de sus hijos y a veces de todos los demás, incluyendo su marido, o manipular los sentimientos de sus hijos, creando una dependencia emocional en ellos y en su marido. En ambos casos, esa reacción es su manera de compensar por la dominación masculina a la que la condena la cultura, empuñando la lucha por el poder. De esta manera, el machismo engendra su contraparte y ambos terminan complementados en una cultura familiar matriarcal. La madre es, emocionalmente hablando, la figura central de la familia latinoamericana. El machismo le da privilegios indebidos al hombre, como el señorearse de su mujer y de sus hijos, ignorar los sentimientos de ésta, violar su voto matrimonial y someterla al abuso emocional, verbal y hasta físico. Pero, como por un derecho compensatorio, cada indignidad le añade a la mujer una autoridad moral que la convierte efectivamente en la cabeza espiritual de su casa y recibe la adhesión de sus hijos por ser ella víctima, esposa ofendida y madre maltratada. La anomalía de ese hogar tradicional, tan típico desgraciadamente en América Latina, produce hombres débiles y mujeres fuertes. Cuando el hombre renuncia a la autoridad que Dios le ha dado para amar a su mujer y guiar a sus hijos,
su mujer se ve forzada a llenar ese vacío. Es muy difícil respetar a quien no se respeta a sí mismo, o sujetarse a un marido ausente, abdicador, o peor aún, abusador. Eso trastoca el orden de autoridad que Dios ha ordenado para el matrimonio. Si él es irresponsable, como ocurre cada día, a ella le recae la responsabilidad de mantener el hogar funcionando y de nutrir el amor y las relaciones lo mejor que puede entre los miembros de su familia. El machismo y el matriarcado se combinan para producir familias disfuncionales, en la que la madre detenta una autoridad indiscutible y aprovecha la fidelidad férrea de sus hijos, que sienten que le deben apoyo, lealtad y cariño de por vida. Como emocionalmente ella se siente dominada y descuidada por su marido, inconscientemente se apoya en sus hijos. Y estos, que son tiernos, muchas veces se deforman emocionalmente bajo el peso de responsabilidad de hacer felices a sus mamás. Es que Dios no los ha capacitado para suplir las necesidades emocionales de sus madres. Y cuando tratan de hacerlo, se hacen grave daño a sí mismos. Muchos terminan tomando el partido de su madre en contra de su padre, violando así el mandamiento de honrar a padre y madre. Otros tratan de asumir el papel de padre y tratan de hacerse cargo de sus madres y hasta tratan de separarla de su esposo abusador. El matriarcado crea una codependencia emocional entre la madre y los hijos, que los incapacita luego de su infancia para asumir los roles que les corresponden como adultos, cuando necesitan ser independientes para poder formar su propio hogar y hacerse cargo de su propio consorte y de sus hijos responsablemente. Las madres, emocionalmente necesitadas, crían a sus hijos para sí, o sea, para ellas, dependientes de la aprobación de su mamá, lo cual les dificulta ser independientes y formar familias sanas y felices. De esta manera, inconscientemente, muchas madres siembran la futura desgracia del hogar de sus hijos. Muchas de estas madres, por ejemplo, intencionalmente crían a sus hijos varones y a veces a las hembras para asumir responsabilidad por su cuidado y su manutención en la vejez, toda vez que el marido les falte o en caso que las abandone. Las madres que caen en la trampa del matriarcado son al mismo tiempo víctimas y protagonistas del sistema matriarcal y de sus consecuencias. A través de esa relación emocional indebida, yo diría tóxica, dejan en sus hijos huellas indelebles, muy difíciles de sanar. Desgraciadamente, el machismo provoca varios tipos de reacciones insalubres en las mujeres. Unas optan por convertirse en mártires que consienten el abuso de sus maridos, sufriendo abnegadamente, pero resistiendo en el fondo a sus abusadores y, por supuesto, faltándoles al respeto. Otras se vuelven arpías, que se defienden ante los embates de los varones y de la injusticia de su maltrato desigual, y de esta manera ejercen un control emocional feroz sobre todos los demás para no dejarse herir. Otras recurren a la seducción, lo cual es una especie de hechicería para enseñorearse de los hombres débiles y obtener lo que ellas quieren. Existen otras, especialmente en la sociedad moderna, que se vuelven feministas ante el machismo, llenas de enojo, de ira contra la injusticia del machismo, y compiten con los varones por el poder, pero al mismo tiempo tienden a evadir el papel que Dios les dio como esposas y como madres. El matriarcado es, en parte, una reacción malsana contra el machismo, pero al mismo tiempo es una forma de complicidad con él. La influencia malsana de la madre contribuye a la toxicidad del hogar tradicional latinoamericano, un hogar al cual yo llamo disfuncional. El machismo y el matriarcado compiten y se complementan
ya que los protagonistas de cada uno, en cierto modo, le abren espacio al otro y se necesitan mutuamente. Los hombres machistas les conceden a sus madres una autoridad indebida y una influencia sobre sus vidas que añade al maltrato de sus mujeres, porque las obligan a sujetarse no solo a sus propios caprichos, sino también a los dictados de su suegra. Por otra parte, las madres que ejercen ese poder matriarcal sobre sus familias consienten a sus maridos una conducta indebida, como la infidelidad, y de hecho crían a sus hijos bajo el ejemplo de los mismos patrones que ellas han sufrido. En realidad, ambas conductas, machismo y matriarcado, constituyen un pacto malsano que corrompe el amor genuino y la autoridad legítima. Nuestra cultura tiene que ser transformada en cuanto a esos patrones. Yo creo que le corresponde a la Iglesia, que es pilar y soporte de la verdad, impartir las enseñanzas necesarias para que pueda haber una verdadera transformación en el interior de los corazones y las familias. Esto resultará necesariamente en una transformación de todas sus relaciones, comenzando con la más íntima, la matrimonial, y extendiéndose natural y orgánicamente a las relaciones de familia. E inevitablemente, esto resultará en una transformación en las relaciones del individuo adulto con todo su círculo social de influencia. O sea, la transformación personal de los líderes afectará profundamente las relaciones de estos entre sí, permitiendo amistades sanas, con mutuo cuidado y rendimiento de cuentas, y ayudándoles a formar equipos eficaces y alianzas duraderas. Luego, como esos líderes sirven de modelo e influyen con su conducta y su enseñanza a los demás, su transformación tendrá un efecto multiplicador incalculable, trayendo salud y santidad al alma de la cultura latinoamericana. Estoy convencido de que la oportunidad más importante de nuestra generación es la de transformar nuestra cultura por la palabra de Dios. Y dentro de esa transformación de la cultura, no conozco un tema más importante o de mayor influencia o consistencia que el confrontar los pecados del machismo y del matriarcado para formar familias modelos, cuyas sanas relaciones puedan ser mostradas ante todo el mundo. Yo creo que le corresponde a la Iglesia cristiana latinoamericana, que tiene el arma poderosa de la palabra de Dios y el poder mismo del Espíritu Santo, confrontar esos pecados endémicos y generacionales de nuestra cultura, comenzando por denunciar, como es debido, al machismo y al matriarcado como burdas violaciones de la palabra de Dios y de su justicia, desenmascarando el silencio, incluso la complicidad implícita que la Iglesia ha permitido. Hemos hecho como un acomodo entre la cultura tradicional y la enseñanza cristiana. Eso es sincretismo. Especialmente es muy importante rechazar y desenmascarar las falsas doctrinas que circulan sobre el matrimonio, donde en lugar de predicar el Evangelio en toda su profundidad, se le ha usado muchas veces para justificar hábitos mundanos como el machismo y el matriarcado, y se han interpretado tendenciosamente algunos pasajes bíblicos bautizando, por así decirlo, al machismo como si fuera una doctrina, errónea por supuesto, de la superioridad del hombre sobre la mujer. En contraste, hay que enseñar la verdad balanceada del Evangelio, que ve al matrimonio como lo que es, un pacto entre seres diferentes, pero iguales en valor, en esencia y en el papel que les toca en el cumplimiento del plan divino. Creo que cambiar las reglas del juego en las relaciones, comenzando con la relación más íntima y más importante que puede haber en esta tierra, que es la relación entre un hombre y una mujer en el matrimonio, es la tarea que tenemos por delante todos los cristianos latinos en este siglo XXI.